¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al video semanal 2. El video anterior pues estuvo bastante extenso. No quiere decir que estuvo mal, estuvo bien, porque abarcamos bastantes temas. Ahora vamos a entrar a la semana 2. En este caso pues vamos a ver qué es lo que se entrega, ¿no? Primero pues vamos a darnos cuenta que tenemos un foro también. Les vuelvo a reiterar, deben de postear y responder las preguntas. En este caso va a tener que venir con el tema relacionado con definición de conceptos de herramientas del mensaje. No es complicado, es algo realmente sencillo, no les va a llevar mucho tiempo. Como segundo proyecto tenemos un mapa conceptual de elementos del lenguaje y tipos de lenguaje con un valor de 7% y también nuestro primer examen parcial que va a abarcar las unidades 1 y 3. No es bastante extenso y son 10 preguntas, ¿no? Me voy a pasar a esa parte en el Word, en la carta descriptiva, para que puedan verlo. Bueno, las preguntas del foro son bastante sencillas. Dice, ¿cuáles son los 3 filtros de recepción del mensaje? Son 3 filtros que tienen que ponerme ahí. ¿Y cuáles son entonces los recursos del diseñador que le permiten producir mensajes eficaces, o sea, verosímiles? ¿Sí? Y bueno, pues ya saben, la participación, contestar las preguntas, retroalimentación a 2 compañeros y por supuesto la redacción también se toma en cuenta, ¿no? Luego tenemos el mapa conceptual que se llama elementos del lenguaje y tipos de lenguaje. En este caso, pues esa información pues también viene en los... se me olvidó el nombre, pero en los PDFs que les pongo viene esa información. Debe venir su portada, por supuesto. Ya saben que la portada debe venir el logo IDER, mi nombre, su nombre, título de la aportación. Debe venir la introducción, que también tiene un puntaje. Y por supuesto las referencias y la conclusión, ¿no? Las referencias APA pues son de los PDFs que les doy o de donde tengan la información también pueden ponerla. No se les debe de olvidar y por supuesto el examen parcial, que ya vimos este tema, ¿no? ¿Qué es el diseño gráfico? ¿Cuáles son las diferencias entre arte y el diseño y ponerlas? Y así sucesivamente hasta el número 10 que van a tener en este caso una hora para resolverlo. Y pues nada más les voy a hacer hincapié en que no lo hagan el mero domingo a las 23 horas. Porque después va a ser muy difícil que yo active otra vez el examen por alguna razón, algún error que hayan cometido ustedes. Y generalmente es porque ustedes cometieron un error, no porque yo cometí ese error. Ahora vamos a ver la presentación. Ya habíamos avanzado, habíamos visto el último que era Design Thinking. Y ahora vamos a ver un tema muy interesante que se llama multidisciplinario y multidimensional, ¿no? Es dentro de la parte del diseño de la información que nos va a ayudar en esta parte a resolver, pues, mensajes también, ¿no? Ahora, en este caso, pues vamos a pensar que nosotros, desde el punto de vista como diseñadores, el diseño gráfico lo vamos a conocer como una disciplina literal, como su nombre lo dice, ¿no? Va a ser organizado, vamos a tener conjuntos de fenómenos que también se correlacionan entre sí y también vamos a ver fenómenos de comunicación gráfica que también nos van a ayudar en una forma monolítica, lineal y unilateral. Vamos a ver este seguimiento que aparece aquí ¿cómo se llama? En la presentación, que son las necesidades de comunicación visual que se está buscando en este caso por medio de un cliente, ¿no? El cliente siempre va a tener esas necesidades de comunicación visual y cualquier otra persona o empresa que lo necesite. Siempre va a existir esa parte, esa necesidad. Y luego tenemos teorías y procedimientos muy interesantes, donde vamos a utilizar metodologías y técnicas de diseño, una de las cuales ya vimos, que son Design Thinking, que nos sirve para resolver estos problemas. Y luego la investigación, la proyección y la realización también de este paradigma de comunicación dentro de los mensajes, que nos va a llevar hasta desarrollar el propio diseño. El diseño también, no solamente diseño gráfico, sino también el diseño del mensaje. Y luego tenemos a estos principios de diseño de mensaje. Hay principios de diseño de mensaje muy interesantes. Entre ellos vamos a encontrarnos algunos que en esto los mensajes no nada más son en ese aspecto escritos, también hay sonoros, también hay térmicos, también hay dinámicos,
También, obviamente, necesitamos en este caso siempre tener un receptor a otra persona a la cual lo va a recibir, ¿no? Este mensaje al cual nosotros vamos a dirigir, ya sea a esa persona o que a lo mejor indirectamente le va a llegar también. Ahora, dentro de estas mensajes vamos a tener tres filtros muy importantes. Uno es el sensorial, el operativo y el cultural. El sensorial, pues ustedes distinguirán por qué se llama así, ¿no? Porque nosotros usamos nuestros sentidos para entender o recibir este mensaje, que no necesariamente tiene que ser, como les había dicho, escrito. Los mensajes pueden venir en muchas formas. Eh, Estos mensajes pues se traducen en una recopilación de comunicación visual y de texto también, que nosotros ya tenemos un filtro anterior para poder entender qué es lo que nos están preguntando, o si no, pues tenemos la facultad de poder investigar para entender más o menos qué es lo que está diciendo para obtener una respuesta de ese mismo mensaje y entenderlo bien. Ahora, todos estos tienen diferentes órdenes, ¿no? El orden, pues, siempre aparece, así como se los mencioné, sensorial, operativo y cultural. Pero pues obviamente el operativo lo podemos resolver de diferentes formas, pero el cultural interviene mucho dónde naciste, qué idioma hablas, qué cultura vienes, cuántos años tienes, en fin, obedece a muchas cuestiones eh, que sí están en manos de nosotros, pero dependen mucho del contexto de donde venga la persona, ¿no? Ahora, dentro de los mensajes también vamos a ver que tenemos que la opción de descomponer el mensaje. Lo vamos a estudiar dentro desde la comunicación visual y pues en este caso pues tendríamos que analizar todos los componentes y dividir el mensaje en diferentes partes para poder entender precisamente el mismo mensaje, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, sería el soporte visual, que es el conjunto de elementos que hacen visible el mensaje. Estos elementos que pues sin esos elementos no podríamos hacer que funcionara o entender el mensaje que vamos a recibir o el mensaje que nosotros vamos a hacer. Ahora, también tenemos que considerar análisis del mismo y podemos utilizar pues mucha información para poderlo relacionar. Puse este esquema, es el mensaje visual, que en este caso pues tiene un soporte y tiene información, se divide en los dos campos. Pero el soporte necesita pues muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, necesita textura, forma, estructura, un módulo y un movimiento, ¿sí? Todos estos elementos pues enriquecen el mensaje y nos permite tener un mayor entendimiento del mismo. Si nosotros vamos un poquito más adelante, hay herramientas del diseño para los mensajes. Por ejemplo, hay disciplinas que necesitan, por ejemplo, respuestas para todo. El diseño no solamente se da de forma visible cuando nosotros como diseñador lo estamos haciendo, también se puede dar de diferentes formas. Hay que utilizar un poco lo que sería la inteligencia y combinar elementos muy importantes como los contenidos que ya tenemos propios arraigados y otros que vamos a aprender con el pasar de los años y que después se van a convertir en para poder interpretar los mensajes y crearlos también. En este caso, pues vamos a tener que combinar muchas cosas, ¿no? Si va a ser visual, pues vamos a tener que combinar, por ejemplo, las formas, las texturas, los colores, las tipografías, los iconos, etcétera, que son parte de la cultura en la cual nosotros nos desarrollamos, en la cual vivimos, ¿no? Ahora, tenemos diferentes recursos que el diseñador también puede utilizar para que podamos crear mensajes mucho más eficaces o verosímiles. Entre ellos hay dos. Uno de ellos es la comprensión de la necesidad, la inteligencia y la sensibilidad analítica. En este caso, pues hay que meternos de lleno al caso al cual vamos a involucrarnos para entender perfectamente bien qué es lo que pasa. Hay que tener pues, buen ojo, vamos a tener olfato, en este sentido no necesariamente como decimos para respirar, sino para dilucidar lo que queremos desarrollar dentro del mensaje y para poderlo crear también. Ahora tenemos otro que es pues los recursos teóricos con los cuales ya contamos, que en este caso también tenemos la inteligencia y la sensibilidad para administrar toda esta información y poder crear un mensaje o también entenderlo, ¿no? Dependiendo de qué lado estamos, ¿no? Ahora, hay otra parte importantísima que nosotros utilizamos en cuestiones de todo. Una de ellas es el lenguaje verbal. Sin el lenguaje verbal sería casi imposible para nosotros podernos comunicar de forma más rápida y correcta, ¿no? Aunque sabemos que está el lenguaje de señas y también podemos leer letreros o leer un libro o leer una revista, pues el lenguaje verbal creo que es lo que nos
permite comunicarnos de manera más propia y correcta, ¿no? Este pensamiento pues obviamente se transmite a través ya sea de imágenes y sonidos, en este caso incluso olfativos o sensoriales a través de la piel, que nosotros podemos sentir todo lo que nuestro alrededor nos presenta, ¿no? Ya sea en la luz, la oscuridad, el frío, el calor, olores muy agradables. Recordemos que también el olfato es el ¿cómo le llamaríamos? El sensor principal que nos permite traer recuerdos de la mente de nuevo, ¿sí? O sea, hablemos un perfume y en automático sabemos dónde lo olimos anteriormente, ¿no? Pero lo reconocemos como tal, ¿no? Ahora también, las primeras culturas pues utilizaron muchas abstracciones, utilizaron simbologías y esas mismas las fueron juntando y les fueron dando sentido para entender lo que les rodeaba o entender la naturaleza o la creación de los mismos dioses que conocieron en su momento. Podríamos pensar en culturas antiguas, tal vez la sumeria o la egipcia, que empezaron a desarrollar este tipo de cosas y dándole o creando alfabetos que les permitieron comunicarse, ya sea a través de papiros, que fueron los egipcios, o pues en este caso de tablillas, ¿no? Cuneiformes, que fueron los sumerios, ¿no? Ahora, existe algo que nosotros llamamos alfabetidad verbal, que no tenemos la capacidad de leer y escribir también, y que utilizamos todos esos elementos utilizando también, por ejemplo, el entendimiento escalonado, pero también utilizando el alfabeto para entender o construir palabras y después crear oraciones mucho más largas y complejas, ¿no? Porque el lenguaje, cada vez que lo utilizamos para decir algo, se va haciendo cada vez más complejo. El diseñador lo que trata de hacer es una abstracción y resumir toda esta información en pocas palabras, porque la retención del ser humano es muy poca cuando está viendo a lo mejor un mensaje, ya sea a través de internet o a través de un comercial, ¿no? Es muy poco lo que en retentiva se queda. Por eso es que han funcionado tanto ahorita la plataforma de TikTok, precisamente porque el lenguaje verbal y ¿cómo se llama? Y visual es muy corto, ¿no? Entre los videos, si fueran los videos cada vez más largos, pues tal vez no les gustaría a mucha gente, por eso es que funciona, ¿no? A menos que ya tengas un canal preferido donde sabes que esa información que estás oyendo, no importa si es de una hora o media hora, tú vas a seguir inmerso en él porque pues ya eres un seguidor asiduo de ese canal. En mi caso podrían ser cosas de historia, ¿no? O de economía, cosas que me llaman la atención, incluso de aliens o extraterrestres también me llaman la atención, fenómenos paranormales. Entonces ahí sí me doy mi tiempo de verlos tal vez 15, 20 minutos, incluso media hora para entenderlos, ¿no? Y ya ni se diga las películas que son importantísimas, ¿no? Pero bueno, esa es parte de lo que nosotros llamamos el lenguaje verbal y se va traduciendo ya a nuestro tiempo actual. Por ejemplo, también tenemos el lenguaje visual, que es el cual ya les estaba hablando hace rato, me metí o me adelanté un poquito más. En este caso, pues utilizas elementos visuales, imágenes que dan soporte a todo lo que tú estás viendo, pero obviamente hay un bagaje atrás para entender qué es lo que uno está viendo y ya sabemos incluso palabras relacionadas o sabemos qué significa algunas cosas de las cuales ya estamos viendo. En este caso, pues se traduce, se interrelaciona mucho con lo que sería el lenguaje oral o escrito, ¿sí? Sobre todo cuando queremos generar abstracciones o cosas un poquito más complejas, pero que al mismo tiempo también reduzcan el número de palabras para entenderlas, ¿no? Y esa es parte de lo que es la labor del diseñador en la cuestión de crear mensajes. Ahora, los podemos materializar de muchas formas, ¿no? Los podemos materializar desde una página web, desde un logotipo, desde una tarjeta de presentación, desde un video corporativo. En fin, podremos hacer muchas cosas dentro del lenguaje visual que puede enriquecer toda nuestra labor como diseñador y llevar a cabo un buen producto, ¿no? O simplemente tener contento al cliente cuando lo tengamos con nosotros, ¿no? Para poderlo entender y llevar a cabo su producto a lugares donde él quiere llevarlo, ¿no? Ahora tenemos la combinación de los dos. Vemos este elemento conceptual que pues en este caso pues resume en pocas palabras el orden para tener elementos de lenguaje visual. Vamos a entender que tenemos que se diferencian entre sí varios, entre ellos están los elementos conceptuales, los elementos visuales y los elementos de relación.
Los conceptuales, pues ya sabemos cuáles son. En cuestiones de cosas mucho más básicas, en cuestiones del diseño, tenemos el punto, la línea, el plano, el volumen, ¿no? Que todos estos se materializan en elementos tridimensionales y que conforman un lenguaje gráfico, que en este caso pues, podría ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que tenemos a nuestro alrededor, la podemos plasmar en la computadora y la podemos hacer con estos elementos, ¿no? Luego tenemos elementos visuales que ya son particularmente hechos, algunos por nosotros, otros ya por la naturaleza, como la luz, el tamaño, el color, la textura. Nuestros ojos, pues permite que podamos ver diferentes gamas de colores. No necesariamente todas las personas ven las mismas gamas de colores, pero sí las variantes, ¿no? Y bueno, nuestra sensibilidad física, palpable con las manos, nos permite pues generar o sentir la textura de las cosas, ¿no? Y nosotros pues podemos tener referentes de tamaño cuando vemos un objeto que es más grande que otro o más pequeño, ¿no? Ese sería como nuestro referente y también nosotros. Anteriormente las medidas así se hacían. Como referente pues usaba una palma, un codo, etcétera, para sacar las medidas antes del sistema métrico decimal. Era una forma de poder medir algo, ¿no? Luego tenemos los elementos de relación que son proporción. La proporción pues también tiene que ver con medida, tiene que ver también con aspectos de vacío, con aspectos de lleno, con aspectos de ubicación, con elementos de que conforman esa proporción, que no necesariamente es uno, puede ser varios. Y luego tenemos la dirección hacia dónde vamos a generar esa proporción, puede ser hacia el frente, puede ser lateral, ubicado en una esquina, no importa, puede ser la dirección que uno desee, ¿no? Y luego tenemos el peso visual y el espacio, y en los que les comentaba, tenemos nuestro formato y podríamos tener tal vez un punto de un lado y un punto del otro, y a lo mejor sentiríamos que se contrapone, ¿no? O tiene cierto peso de un lado al otro, pero si quitamos uno, vamos a ver que nada más ese punto como que genera mucha intensidad en ese lugar y todo lo demás está en blanco vacío dentro de un formato. Si lo vemos dentro de otros formatos mucho más diferentes o más grandes, pues sería como una proporción y una dirección muy diferente de lo que estaríamos generando a través de los elementos visuales, y lo cual nosotros intensificamos e identificamos con nuestros ojos o con nuestras manos o con nuestro olfato, ¿no? Luego vamos a ver el esquema. El esquema pues ya lo puse ahí un poquito más grande, lo pueden ver. Luego tenemos elementos importantes que en este caso pues ya tiene que ver con el color. El color, a lo mejor cuando creamos un mensaje que es verbal, no pensamos en el color, pero sí cuando es un elemento visual. Lo vamos a tener que tener presente porque pues todo esto tiene información muy importante. Ahora, el color como tal no existe. Nosotros lo creamos el color. O sea, lo podemos ver, pero es porque hay una estimulación del nervio del ojo. Pero en realidad el color, como dicen los científicos, no existe, ¿no? Pero tiene que ver con el estímulo de los rayos de luz, por los cuales la onda que vemos en el espacio, o sea, me refiero en el aire, nos permite ver esa diferenciación de colores, pero es por nuestros ojos, ¿no? Porque no tanto porque en la naturaleza esté presente tanto el color como tal, ¿no? Ahora, también dentro de los colores, pues tenemos muchas formas de percibirlo, y lo relacionamos también en sentido psicológico con formas, con palabras, con proporción. Ahora sabemos que también los colores pueden venir en cualquier cosa que nosotros hagamos y podemos desarrollarlo, pero obviamente hay que entenderlo primero, ¿no? Dentro de los colores pues tenemos muchos tipos de colores, tenemos los básicos, ¿no? Aquí tenemos como una mezcla de colores muy básicos. Si nosotros analizamos aquí tenemos rojo, tenemos amarillo y verde, pero digamos que los básicos son rojo, azul y verde, que serían como los colores luz o los colores RGB conocidos en diseño. Y de la mezcla de todos ellos salen otros colores como en este caso del rojo y el verde, por ejemplo, te sale un amarillo, por ejemplo, del verde, perdón, del rojo y el azul te sale un rosa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, te sale algo así como si fuera un azulado también, pero en realidad debería de ser otro tono, ¿no? Y bueno, al centro pues sería
combinación de ambos y podríamos llamarlo que es el blanco también. Nuestra percepción pues tiene ciertas características que son importantes y que conforman y que son parte del color, que para entenderlo en cierta forma y pues darle un poco más de sustento, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se encuentra el tono. El tono pues distingue los colores por la longitud de onda que la luz percibe como dominante, ¿no? Pero nosotros en forma tradicional, cuando nosotros pensamos en tono, pensamos, pues también existe el tono musical, pero no como tal en los colores es diferente, porque podremos notar las variaciones incluso entre un solo color o entre varios colores, ¿no? Esto nos permite darnos cuenta a ver si ese tono tal vez nos es agradable o nos gusta o lo vamos a utilizar. Luego tenemos la saturación de color también, que en esta propiedad pues define casi el grado de intensidad del color con respecto al gris, blanco o negro, que en este caso pues sería el blanco, el negro y el gris como intermedio, ¿no? Entonces esa saturación te permite darle mayor peso o ligereza a un color. Luego tenemos el valor. El valor es un atributo que se distingue del color, pero que en este caso tiene que ver con el oscuro y tiene que ser con la proporción relativa en la escala de grises. En este caso, pues sería a lo mejor dentro del mundo más monocromático, para darnos cuenta de cuántas diferencias, por ejemplo, de grises hay, pero también cuántas diferencias de un color normal, tal vez amarillo, hacia el gris. Luego dentro más adelante vamos a darnos cuenta que el color también puede ser visto como un lenguaje. ¿Cómo podríamos tal vez definirlo dentro del lenguaje, no? Bueno, pues tendríamos que entender que ya tendríamos que meternos al siguiente nivel cuando ya estamos haciendo o generando una idea, ¿no? Esa idea pues ya tiene un poco más de trabajo, ya tienes un poco más de claridad cuando lo empiezas a hacer y por en este caso pues te va a generar todo lo que nosotros desarrollamos dentro del color ya como un lenguaje, pues te va a generar ciertas emociones, vas a tener reacciones ante él, algunas pueden ser de gusto, otras pueden ser de alejamiento, otras pueden ser como de fastidio, ¿no? Pero en términos de diseño gráfico, pues lo más primigenio donde utilizaríamos tal vez el color como mensaje, pues sería dentro de los logotipos, imagotipos o isotipos. ¿Por qué? Porque en estos es donde primordialmente utilizamos ya sea de colores, los colores más básicos como es el blanco y el negro primero para hacer nuestra primera propuesta y ya luego la propuesta se convierte a color para ver si funciona y realmente atrae al espectador o cumple con los requisitos que el cliente quiere para su empresa o para él mismo, ¿no? Luego también nosotros vamos a tener la importancia del color. Esta importancia del color pues es un símbolo que deriva, por ejemplo, de Zumbayo, que significa correlacionar, corresponder, poner a la par de una cosa con otra. Es un término griego, ¿no? Es un término antiguo. Le puse aquí el signo, por ejemplo, de pesos, porque el signo de pesos pues, es de los primeros signos que se les puso a la moneda como conocida mundialmente. Mucha gente conoce, por ejemplo, el dólar, pero el dólar ese signo es una copia del dólar. El dólar tiene dos rayitas. Realmente el dólar copió ese signo al peso mexicano, que en este caso pues se transmitía a través de la S, pero que también pues obviamente tiene raíces españolas, ¿no? En la antigüedad, que se fue como se le dio el primer nombre a la moneda nacional, ¿no? Bueno, esto lo que hizo fue es una manifestación de una idea un poco más profunda, ¿no? Que tiene un lenguaje oculto detrás de esa misma imagen, porque esa connotación pues nos hace pensar luego en dinero, nos hace pensar luego en pesos, nos hace pensar en muchas otras connotaciones que tiene detrás el mismo símbolo que les estoy mostrando, ¿no? Ahora también es esencialmente lo que tenemos puede ser, en algún punto puede ser motivador, en otro caso a lo mejor puede ser desmotivador, en otro podría ser que en este caso el símbolo de pesos podría ser un significante y tal vez para otros en términos semánticos sería un significado, ¿no? Porque cuando pensamos en ese signo, pues ya tiene un signo que no es arbitrario, que ya tiene una secuencia más allá de lo que es el dibujo o el diseño que está relacionado ahí. Y el color también influye. En este caso, pues viene en color dorado. A lo mejor pensaríamos como el peso en oro, ¿no? Si lo vemos desde su forma más básica. Luego tenemos esta parte
que son los principios funcionales. Déjenme ver si eso es de ahí o no. No, eso ya viene para el siguiente video. Entonces, hasta aquí dejamos el segundo video. Espero que sea de su agrado y por favor hagan sus entregas en tiempo y en forma.